Hola a todos, muy bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leonardo Espinosa y hoy vamos a hacer una preparación muy fácil de hacer que lleva solamente 2 ingredientes. Se trata nada más y nada menos que del chocolate plástico o chocolate moldeable, que con él vamos a poder hacer un montón de decoraciones, partiendo desde flores en chocolate hasta esculturas comestibles. Pero no nos demoremos más, vamos a los ingredientes y enseguida comenzamos con la preparación del chocolate moldeable. Ya tenemos todo preparado y estamos listos para comenzar con nuestra receta. Pero antes de hacerlo, te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita si no quieres perderte ninguno de los videos que estamos subiendo todas las semanas. Vamos a comenzar ahora con nuestro chocolate moldeable. Por acá tengo chocolate blanco, esto es un chocolate sucedáneo, un baño de repostería. Y por acá tengo glucosa. Estos son los 2 ingredientes que vamos a estar preparando y la proporción es muy simple. Vamos a utilizar por cada parte de chocolate la mitad de glucosa. Entonces de esta forma nosotros vamos a poder preparar este chocolate que va a tener la flexibilidad como si fuese una plastilina. Por eso también es conocido como chocoplastilina. Para hacerlo lo que primero tenemos que empezar es por calentar el chocolate. Entonces lo vamos a llevar a un bowl que sea lo suficientemente amplio para que se derrita fácilmente. Y tengan en cuenta que en este caso yo estoy utilizando un bowl de vidrio para que ustedes puedan ver bien todo el proceso. Pero lo ideal es que utilicen un bowl plástico para que el calor que transfiera el microondas no sea demasiado y no nos queme el chocolate. Lo vamos a llevar en tandas de 20 segundos hasta fundirlo por completo. Una vez que terminamos ya por fundir el chocolate, nos tiene que quedar con esta consistencia. Tiene que estar fluido, no tiene que tener ningún grumo. Y ahora es momento de añadir la glucosa. La glucosa te recomiendo siempre que la calientes aunque sea 5 segundos al microondas para que esté más fluida y sea más fácil agregar. Con la glucosa ya más tibia, no tibia sino un poco más fluida, la vamos a agregar. ¿Cómo vamos a integrar la glucosa? Lo vamos a hacer con movimientos envolventes. Vamos a ir siempre desde el centro hacia los bordes, mezclando de a poco. Y como recomendación te doy que no te pases de las 20-22 vueltas de movimiento, ya que con eso si no se puede llegar a cortar la preparación y el chocolate va a empezar a desprender aceite. Va a estar listo cuando se empiece a desprender de las paredes del bowl. Cuando terminamos ya de integrar todo, lo que tenemos que hacer es pasar nuestro chocolate a un papel film para conservarlo siempre y esperar que baje su temperatura para poder utilizarlo. Cortamos por acá.
Acá siempre es mejor aplanarlo para que se enfríe de forma pareja y nosotros la podamos utilizar rápidamente. Cubrimos de los dos lados. De esta forma ya tenemos listo nuestro chocolate plástico. Yo lo voy a llevar unos minutos al refrigerador para luego mostrarles cómo nosotros podemos teñirlo. Una vez que el chocolate plástico ya tomó firmeza, vamos a notar que vuelve a estar bien rígido, pero vamos a ver entonces cómo nos queda en el interior. Vamos a retirar el papel. Y esto es muy similar a la plastilina. Todos fuimos chicos alguna vez y nos encantó jugar con plastilina, y con chocolate plástico va a ser prácticamente igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es utilizar guantes para evitar que el calor de nuestras manos derrita rápidamente al chocolate. Partimos una porción. Vean que si yo lo voy amasando poco a poco, esto vuelve a tomar elasticidad. Y ahora lo vamos a teñir. ¿Con qué lo podemos teñir? Vamos a utilizar siempre colorantes que sean en gel o colorantes que sean en pasta. No es necesario utilizar colorantes que sean para chocolate, porque acá la glucosa se va a encargar de trabajar bien con el colorante y tomar todos los pigmentos. Ahí tenemos listo ya nuestro color blanco. Vean cómo nosotros podemos blanquear también nuestro chocolate, y de acá podemos teñir hasta un sinfín de colores. Colores oscuros los va a aceptar muy bien. Podemos darle color negro, color rojo o azul sin ningún problema, que lo va a teñir perfectamente. ¿Y dónde vamos a poder utilizar el chocolate plástico? Con él vamos a poder crear un montón de proyectos y darle vida a esculturas comestibles. En mi caso, trabajé por ejemplo la anatomía de un caballo, donde le dimos vida a toda su estructura para luego colocar el pastel. También le dimos vida a un personaje en un standing cake, como fue un Funko Pop de Superman, y también lo he utilizado en un personaje muy conocido por los chicos como es Bumblebee de Transformers, donde no solo generamos la escultura comestible, sino también le dimos vida y lo coloreamos. Para conservar el chocolate plástico, lo único que vas a tener que hacer es colocarlo dentro de un recipiente hermético y lo vas a guardar fuera del refrigerador. ¿Por cuánto tiempo lo vas a guardar? Por un mes sin ningún problema, pero si hace demasiado calor, lo que te recomiendo es que lo coloques dentro de tu bolsa hermética y lo puedas colocar en el congelador. De esa forma vas a poder alargar su vida útil y no va a tomar humedad el chocolate como si lo guardases dentro del refrigerador. Ahora bien, es momento de que vos crees tus propias decoraciones, le des vida a tus proyectos y te animes a poner en práctica esta receta de chocolate plástico. Yo me despido y si te gustó el video dale un like y déjame en los comentarios dónde vas a poner en práctica esta receta. Nos vemos hasta la semana próxima.